Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830, para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este momento que viene de la mano justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que sé que escucha el programa, a Juan Manuel Posada, también vicepresidente primero de la institución, y a toda la comisión directiva que siguen nuestra propuesta comunicacional en los sábados aquí en la radio y nuestro programa. Bueno, y hablando justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires, no puedo dejar de lado y ofrecerles esta propuesta tan importante de Asturiano Team 60. ¿Por qué? Porque todos los martes de 9 a 12 horas en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga en Vicente López en Avenida Libertador 1081 llevan adelante esta propuesta. Asturiano Team 60 es una actividad que es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, también sus descendientes, actividades que son muy importantes como estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable, mucho pero mucho más. Una muy buena propuesta y un acierto de la institución para llevar adelante Asturiano Team 60. ¿Cómo pueden hacer? Muy fácil, se pueden comunicar a través del correo electrónico que es asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com. También por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Para que, amigos, ustedes también lo tengan en cuenta. Hoy, sábado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se realiza a las 14 horas el tradicional té canasta en el campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Se recuerden, en un ratito, 2 de la tarde, arranca el tradicional té canasta para que disfruten una tarde muy especial y muy particular allí en Vicente López en el campo Covadonga. También les quiero contar, el sábado 19 a las 21 horas se lleva adelante en el campo Covadonga el tercer tiempo. Una excelente propuesta que ya tiene una particularidad y un éxito realmente espectacular. Así que para que lo tengan en cuenta, sábado 19, 21 horas, campo Covadonga, tercer tiempo, una muy buena propuesta en Vicente López. No se olviden que el domingo 27 se cierra el mes de la Hispanidad con otro domingo familiar en el campo de deportes, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Vayan anotándolo. Cerrando este mes de la Hispanidad, el domingo 27, para disfrutarlo en familia, para que lo tengan en cuenta. A propósito, y hablando justamente de este mes de la Hispanidad, y hoy, sábado 12 de octubre, que se cumplen 532 años de la epopeya de Cristóbal Colón. Es oportuno realmente recordar un fragmento del decreto del año 1917 del entonces presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen, declarando feriado nacional al 12 de octubre. Por ejemplo, en el artículo 3, inciso 3, dice que la España descubridora y conquistadora volcó sobre el continente enigmático el magnífico valor de sus guerreros, el ardor de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, la labor de sus menestrales, y derramó sus virtudes sobre la inmensa heredad que integra la nación americana. Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar la festividad de la fecha en homenaje a España, progenitora de las naciones, a las cuales ha dado con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar
el jubiloso reconocimiento. Este reconocimiento que 12 de octubre, en una gesta tan importante de Cristóbal Colón, el presidente de aquel entonces de nuestra República Argentina, el doctor Hipólito Yrigoyen, declaraba feriado nacional para una fecha tan importante de un decreto del año 1917. Gracias, querido Carlos Gialorenzi, que me ha hecho llegar justamente este párrafo tan importante que hay que destacarlo. Importantísimo, realmente. Y hoy, bueno, amigos, sábado 12 de octubre, ¿qué más les puedo decir? Disfrutamos de la fiesta de la Hispanidad, del Día de la Hispanidad, ¿no es cierto? Tan importante. Pero para hablar también de lo que se lleva adelante con propuestas culturales, artísticas, muy particulares, por cierto, sabemos muy bien que la Sala Alejandro Casona de este gran y prestigioso Centro Asturiano de Buenos Aires lleva adelante. Hay una propuesta para el próximo sábado 19 de octubre a las 20 horas que se llama Pagliacci, una ópera de León Cavallo. Y para charlar de este tema, justamente, esta ópera de León Cavallo con Pagliacci, tenemos en línea a quien es la directora de Celebrarte Música, que está llevando esta propuesta espectacular allí en la Sala Alejandro Casona, que es Paula Alba. Paula, muy buen día, buen sábado y feliz Día de la Hispanidad también para vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buen sábado, feliz Día de la Hispanidad para todos. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a vos estos minutitos, Paula. Bueno, contanos de qué se trata, porque se va a llevar adelante el próximo sábado 19 de octubre a las 20:30 allí en la Sala Alejandro Casona del Asturiano. Contanos de qué se trata Pagliacci. Pagliacci es una compañía de circo que llega a un pueblo y la obra en realidad relata una tragedia. Hay dos asesinatos que no voy a decir cuáles son. Sí. Y es una de las óperas más famosas de Ruggero Leoncavallo. Es una ópera corta que dura 80 minutos y tenemos en cuenta lo que dura una ópera siempre 2 horas y media, 3 horas. Sí. Es una ópera súper corta. Bueno, relata, digamos, todas las miserias humanas y sobre todo los celos, ¿no? Del esposo hacia una esposa que lo quiere dejar, por una persona que está ahí en el pueblo. Ajá. Lo que tiene esta ópera de particular es que en el segundo acto hay como el teatro adentro del teatro, ¿no? Porque los actores y digamos, la gente del coro está viendo una representación. Sí. Así que es como algo raro que se da porque el público ve al coro, pero el coro está dentro de una representación, están viendo también teatro. Bien, bien. Y después transcurre todo la tragedia ahí en el escenario. Bien. En esta ópera hay involucrados más de 25 personas que están en el escenario, que es el coro, que es muy numeroso, y los protagonistas. Tenemos la suerte de contar con la protagonista Laura Ávila, que al día siguiente ya vuelve a Viena. Ella está cantando allá y está haciendo su carrera allá. Vino para Buenos Aires y participó en Aurora, en el Colón, estuvo participando ahí. Ahora tiene, por suerte, digamos, eligió quedarse para hacer Pagliacci y al otro día vuelve a Viena. Así que la verdad que es un honor que ella esté. Paula, qué privilegio tener un artista de esos quilates, Ojo. La verdad que sí, estamos muy, muy contentos y orgullosos. Laura es un talento enorme, así que me pone muy feliz por ella también que pueda hacer esta ópera acá y también al otro día irse, porque allá las maneras de trabajo son muy, muy distintas, así que sí, está también en esta ópera Pablo Trullac, que trabaja en el Colón, está Emiliano Rodríguez, Juan Ignacio Suárez Christensen, Naoki Higashioshihama y Germán Martínez. Y la dirección escénica es de Marlon C., que Marlon fue asistente de Betty también Gambartes en el Colón, en Aurora. Sí, exactamente. Es una joven promesa de la dirección. Yo creo que muy pronto no lo vamos a tener más en Argentina y ojalá que vaya para Europa porque realmente es un talento. Ya lo creo. Y la dirección musical está bajo la dirección de Leandro Sousa Borges, que es muy joven y también con una carrera muy, muy prometedora. Excelente. Y la dirección de coro es de Silvia Loy. Sí.
Silvia hace muchísimos años que prepara coros de ópera. Sí. Tiene su coral Lyrique de Buenos Aires, que funciona ahí en la Alianza Francesa. Ajá. Así que bueno, la conjunción de toda esta gente muy talentosa da este Pagliacci que va a estar ahí en la Sala Casona. Es un prestigioso Sí. teatro porque realmente es bellísimo, Sí. y la acústica que tiene el salón, en la sala Alejandro Es Casona, excelente, es excelente. La verdad que Sí, 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 no, sí. no hay muchas salas con esa acústica. No, La verdad que realmente hemos no. recorrido teatros, Sí. no, y la belleza que tiene el teatro, Sí. ojalá que la gente, que cada vez más gente vaya, porque a veces, Sí. no sé, es muy, muy, muy hermoso, digamos. Es como una joya que está ahí como oculta, así que ojalá Sí, que vaya sí. mucha gente y que conozca. Sí. Y como la ópera es corta, Sí. la ópera empieza a las 8, después se pueden ir a comer Al- al piso de arriba, al Al tercer restaurante. piso, exactamente. Que, Tal que cual. descubran el talento de estos artistas que van a estar en escena, que descubran también aquellos que no han ido nunca en lo que es la sala Alejandro Casona, la belleza de la sala Alejandro Casona, y que disfruten después de una buena cena, obviamente, allí en el tercer piso del restaurante del Centro Asturiano, que enhorabuena. Así que sábado 19 de octubre, próximo sábado, 20 horas, sala Alejandro Casona, Pagliacci, esta ópera de León Cavallo, para disfrutarlo allí. ¿Cómo pueden comprar las entradas, Paula? Contame. Las entradas las pueden comprar por Passline y los socios creo que tienen un descuento ahí en la boletería, ahí mismo. Sí. Así que de cualquiera de las formas, ya sea online o presencialmente, las entradas están muy económicas, están Bien. 13.000 pesos la entrada, así Bien. que están Sí. muy económicas. Está perfecto, perfecto. Así que Passline, Así que o bueno. si no, también por boletería de la institución, pueden pasar. Y si no, de lunes a viernes de 10 a 18 también está la administración del Centro Asturiano para poder adquirirla. Tal cual. Exactamente. Así Desde que, ya que la ópera está sobretitulada, así que, digamos, Bien. van a entender todo. La ópera está cantada en italiano, pero está con subtítulos, así que excelente. para que todos puedan entender. Excelente, perfecto. Mi estimada Paula Bueno. Alba, directora de Celebrarte Música, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo para todo el país. Te mandamos un cariño enorme, buen fin de semana y gracias por compartir este momento. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias y ojalá que puedan venir. Un beso enorme. Un beso enorme y quedamos en línea privada, no me cortes, gracias. 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 Paula Alba, directora de Celebrarte Música para todos ustedes. Y vamos a cerrar musicalmente esta propuesta del Centro Asturiano. Este tema, yo sé que a mi querido amigo Juan Manuel Posada le llega y mucho, realmente. Lo he elegido justamente. Marta Gómez y Liuba María Evia. Y escuchen la letra, la versión de la letra de este contenido de Marta Gómez y Liuba María Evia, que es un título muy especial y el contenido tan fuerte. Con los hilos de la luna es el título. Así lo compartimos, la música para todos ustedes, de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna.